Problemas éticos. La ética no es ajena al debate entre diversos filósofos a lo largo de la historia. Más aún, tratar sobre el comportamiento humano y las normas que lo rigen ha sido un asunto que siempre ha interesado a la mayoría de estos intelectuales. Problema del bien. Existen diversas especulaciones filosóficas sobre el problema fundamental de la ética, el bien. Los filósofos a lo largo de la historia de la filosofía se han preguntado sobre lo que se debe hacer. ¿Qué acto es bueno o qué acto es malo? ¿Qué se debe hacer? En otras palabras, ¿qué es el bien? ¿Cuál es su fundamento y por qué? Trata de determinar aquello que logra que una acción humana se considere buena. Ante esta cuestión se han formulado las siguientes teorías. El eudemonismo. El término eudemonismo proviene de la palabra griega eudaimonia, que significa felicidad. Es la postura filosófica que sostiene que el bien es la felicidad. Una de sus características principales es el concebir la felicidad no como medio para un mayor objetivo, sino como la finalidad máxima a la que aspira toda persona. O más claro aún, los eudemonistas sostienen que todo ser humano busca ser feliz. De ahí que el eudemonismo es considerado una postura principalmente teleológica, porque trata del sentido y fin de la vida humana. Además, consideraban que aquella felicidad es una característica propia del sabio, por lo que sostenían que solo el sabio es feliz. De ahí que el eudemonismo de los griegos es considerado una postura intelectualista, porque el intelecto es la instancia que define a toda actividad moral humana. En resumen, diremos: esta doctrina sostiene que el principal criterio para determinar si una conducta humana es buena o mala es el anhelo de felicidad, la que es producto de haber realizado un acto virtuoso determinado por la razón. En tal sentido, se es virtuoso cuando ejercitamos el intelecto, la razón, entregándonos a la vida contemplativa. Representantes: Sócrates, Platón y Aristóteles. Se considera que el eudemonismo fue propuesto inicialmente por el ateniense Sócrates en el siglo V antes de nuestra era. Este filósofo sostuvo que el hombre sabio, y por ende virtuoso y feliz, es aquel que había alcanzado el conocimiento de sí mismo, y con ello logrado autodominarse. A decir de Sócrates, las personas tienden naturalmente a hacer el bien. Por consiguiente, cuando realizan acciones malas, lo hacen precisamente porque no han logrado conocerse a sí mismos y por lo tanto han caído en la ignorancia. Platón, discípulo de Sócrates, lleva la tesis de su maestro hacia un idealismo extremo al considerar que el bien, al que tendían las personas naturalmente, como lo decía Sócrates, es en realidad la suprema esencia, pues, a decir de Platón, no solo las personas, sino todos los entes lo toman como máximo modelo. El bien conforma el conjunto de esencias que la historia de la filosofía denomina mundo de las ideas, aprehensible con el alma, o razón, en tanto que el cuerpo es el origen del mal y de la ignorancia. Por lo tanto, mientras el sabio cultiva su razón, aprendiendo el bien y las demás esencias, el que cultiva su cuerpo, mediante los placeres sensibles, se orienta hacia el mal. Aristóteles, discípulo de Platón, va a continuar sosteniendo que el bien es de naturaleza racional y por ello deseable por sí mismo. Sin embargo, Aristóteles considera que no existe tal mundo ideal concebido por Platón. Esta posición obliga a Aristóteles a sostener que no basta con la simple comprensión del bien, sino que es fundamental mostrar que se es sabio mediante prácticas mesuradas que reflejan el control de la razón sobre las pasiones. Entonces, se es virtuoso si se practican las virtudes éticas, es decir, acciones medias o de justo medio que evitan excesos y defectos. Por ejemplo, es sabia la persona que practica la valentía, virtud ética que evita la temeridad y la cobardía. En resumen diremos: el bien, que es la felicidad, se logra, según Aristóteles, mediante la virtud. Esta es una vida de esfuerzo para ser mejor o superior,
y producir la felicidad. Pero la virtud, manifiesta Aristóteles, no tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma, donde la vegetativa no tiene que ver con la razón, pero la sensitiva obedece y escucha a la razón. Y por último, la intelectiva, que es la razón misma. Según lo dicho, las virtudes se dividen en dos. Virtud ética, llamada también moral o de costumbre, no son naturales al hombre ni en contra de él, sino que las recibimos por hábito y las perfeccionamos. De ahí que virtud significa perfección. Esa virtud ética se logra mediante la elección del justo medio. En otras palabras, nada en exceso ni defecto. La razón nos permite elegir el justo medio entre los dos vicios, pues surge racionalmente de las pasiones y los apetitos. Virtud dianoética, también llamada virtud intelectual, la cual tiene como base la experiencia y la educación. La virtud dianoética es la prudencia y la sabiduría. De estas, la prudencia todavía está en el plano práctico de la vida del hombre, pero la sabiduría es la vida contemplativa que se dedica a la contemplación intelectual, donde el hombre encuentra la verdadera felicidad.